Bueno, muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Seguimos con nuestras actividades del mes de enero y esta en concreto, una muy querida. La hemos programado con mucho cariño y la verdad que agradezco ver que a pesar de la lluvia y las inclemencias de hoy, que he oído esta mañana que había 8 grados de máxima en Madrid, que se dice pronto, pues hombre, veo una asistencia decente, por lo menos, ¿no? Esperaba, cuando pasan estas cosas es terrible porque son actos muy buenos y es una pena que falle gente por el tema de la climatología, pero bueno. Hoy nos trae aquí la historia, de nuevo. La historia, ya saben que es un tema que aquí tratamos muy a menudo y en concreto la historia naval, que últimamente ocupa también bastante espacio en la Matritense. Y vamos a navegar por las aguas de la historia de España a de nuevo uno de estos episodios que hasta fechas recientes creo que para el gran público eran totalmente desconocidos. Vamos, yo no sé ustedes, pero yo soy de los de la EGB y en la EGB de esto absolutamente nada, solamente los que nos interesamos por ello después. Y la verdad que desconozco el motivo de esto y quizá prefiero desconocerlo, pero por suerte creo que la cosa está cambiando. Últimamente hay mucha gente interesada en recuperar estos episodios de la historia de España, cada vez son más conocidos. Blas de Lezo, que era un auténtico desconocido, ahora ya creo que todo el mundo lo conoce, tiene hasta una escultura, una estatua en la Plaza de Colón. Bueno, esto ya es... Así que bueno, creo que poco a poco, a pesar de todo, pues vamos recuperando nuestra historia. Y aquí en la Matritense, siguiendo nuestro lema y nuestra misión fundacional, pues estamos intentando poner el granito de arena para ello. En mayo del 2024 ya escuchamos una interesante conferencia donde don Rafael Codes nos explicó la experiencia del Galeón de Manila. Ya saben que el Galeón de Manila, que también por suerte goza ahora de bastante conocimiento por el gran público, es una gran ruta comercial que desde mediados del siglo XVI y a lo largo de más de 200 años, 250, entre 1565 y 1815, supuso la corriente comercial de la España europea con la España del Pacífico, lo que se ha dado en llamar el Galeón de Manila y la primera globalización. Ahora que está esto tan de moda, resulta que, por cierto, el otro día me fijé en la historiografía anglosajona, se pasa prácticamente sin solución de continuidad, de cuando hablan de los imperios y su efecto global, pasan casi del imperio romano al británico. Muy curioso, ¿verdad? Bueno, el caso es que se saltan el que realmente estableció la primera globalización real, tanto económica como geográfica, como en todos los aspectos, ¿no? Hoy vamos a retrotraernos un poco más, vamos a ir más atrás de la época del Galeón de Manila, para intentar indagar cómo nació esa ruta comercial, a quién se le ocurre esa primera locura, cómo se arma un viaje a Manila, hacia el oeste, hacia un oeste ignoto, el Pacífico, que tiene ese nombre engañoso y que es el océano más grande de la Tierra y que durante un buen par de siglos fue casi como un mare clausum, como era el Mediterráneo para el Imperio Romano, pues lo fue para el español. A pesar de que ahora no nos quede ni una roca, y ayer, por ejemplo, cuando hablábamos de Gauguin, se lo nombraba la Polinesia francesa, y yo pensaba en lo de hoy, digo, vaya. En fin, los franceses hacen bueno lo de los últimos serán los primeros, ¿verdad? Bueno, esto es lo que viene hoy a explicarnos el almirante José Ángel Sande, al que agradezco, como siempre, su participación aquí en esta su casa. Y bueno, pues para presentar debidamente a nuestro ponente, le cedo la palabra a nuestro interventor, don Luis Albero. Adelante. Bueno, no estoy de acuerdo en eso de debidamente, seguro que me quedo muy corto. El almirante José Ángel Sande Cortizo nació en Pontedeume, preciosa localidad de La Coruña, en 1900 y pico, y el pico no importa. Ingresó en la Armada en 1963, eso sí que importa, y obtuvo su despacho de alférez en 1968. Es especialista en electrónica. Entre sus destinos cabe destacar, además del mando de diversas unidades de la Armada, la jefatura de las secciones de armas y sistemas de combate, la guerra electrónica, en la división táctica del Estado Mayor de la Armada. En julio del 2000 obtiene su ascenso a almirante y hasta su pase a la situación de retiro en el 2010 desempeñó su labor como subdirector general de Planificación y Control de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa. Bueno, pero hoy no venimos a hablar
con un especialista en electrónica naval, ni del mando de unidades navales, ni tan siquiera de la infraestructura del Ministerio de Defensa. Hoy venimos a escuchar a uno de los mejores especialistas que tenemos en España, en la España marítima del siglo XVI. Permítame que les diga, que les desvele que el señor Sande no es historiador profesional, pero es un claro ejemplo de lo que a veces sucede en la historia, que una afición, una especialización bien desarrollada y bien amada se convierte en una profesión magníficamente desarrollada, como es el caso del almirante Sande. En palabras del general Rafael Dávila, el almirante José Ángel Sande es un hombre de servicio, que nos hace revivir toda su historia de alma marinera con sus rosas de otoño que convierte con sus palabras en brotes de primavera y de juventud. No quería escaparme ni una, por eso se las he leído textualmente. Porque en definitiva el almirante Sande es un poeta de la milicia, que al recorrer en sus destinos mar y tierra habla con mucho oficio, el oficio del soldado que tiene, soldado de la mar. Bueno, yo no quiero seguir con esto porque es injusto recoger en 4 líneas o en unas torpes palabras mías 47 años de vida profesional dedicado a España, al servicio de España. Porque, como decía al principio, el almirante Sande es un hombre de servicio a España y a su bandera. Y como él mismo dice, por el bien de la nación velando. No quiero robarles ni un minuto más, no quiero robarle tiempo al almirante Sande, solamente comunicarles que unas investigaciones de una universidad norteamericana han descubierto que dentro de los teléfonos móviles tenemos un chip que se llama el chip malévolo, que hace que en los momentos más inoportunos aquí esto se ponga a hacer ruidos y movimientos extraños. Yo se lo digo para su dominio. En fin, muchas gracias y escuchemos al almirante Sande. Gracias. Gracias. Y esto da prueba de hasta dónde... ¿En qué estaría yo pensando esta mañana? Pues probablemente en decirles que, para completar lo que ha dicho, que esto que ven aquí está ahí desde otoño de 1968. Y si hasta 2010 llevaba el pelo que mi amante, la Armada, ordenaba, hoy lo llevo como mi amada esposa desea. Baste a quien baste, lo que bástale, lo que para bastarle basta. La vida es breve. Basta el alma. Tener es tardar. Bastas. Grandes almas las de aquellos españoles del 16 que, sin tardar, con precarios instrumentos y naves, más plenos de afán de gloria y de servicio a su patria y Señor, sin tardar, repito, y sin que las dificultades bastantes fuesen para hacerles desistir, el vasto azul desafiaron, completaron para el hombre el mundo, hicieron del Pacífico un lago español y durante más de 2 siglos lo señorearon. Tenacidad, cultura, valor, espíritu de sacrificio, grandeza de miras y objetivos, hechos. Gentes de todas las Españas, con las peculiaridades de cada uno de ellos que el poeta señala. Asturianos de grandeza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma. Andaluces de relámpagos, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita, leoneses, navarros,
hombres que entre las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la muerte a la fama. Gentes españoles que fueron sembrando la semilla de la hispanidad. Hechos, gentes. Cualquiera de ellos es bastante para decir cuánto de falsedad contiene esa conclusión de un sofisma hecha sentencia que la leyenda negra antiespañola es. Gracias por sus palabras, veré de hacerles honor. Y gracias a ustedes que hoy se atreven a escuchar a este añoso hombre de mar y guerra, especialista en generalidades, que de la historia conoce tan solo lo necesario para mejor abordar su oficio, y que hoy les contará, buscando despertar su curiosidad, algo sobre esa historia, la lucha que, persiguiendo la Especia y las Molucas, hizo que España fuese soberana de las Filipinas. Y lo haré en 4 apartados. El entorno en el que la hazaña se desarrolló, el marco. La expedición propiamente dicha al Maluco con un prolegómeno y una leyenda. La lucha en el Maluco, en las Molucas, y finalmente el Tratado de Zaragoza y en lo que este tratado al fin derivó. El marco, la geofísica inmutable. Pueden ver la inmensidad salada y azul que, junto a las Américas, separa Europa de Asia. Las distancias Manila, San Diego, Shanghái, Lisboa, Nueva York, hablan claramente de esa inmensidad y de la diferente magnitud de ambos océanos. En este entorno, 2 elementos imponen su ley, elementos generados por la inercia de la rotación terrestre y las diferencias de temperatura, corrientes y vientos. Ambos simétricos con respecto al Ecuador. Ya en el Pacífico, añadamos los estacionales monzones. Fíjense, junio a septiembre, vientos del sudoeste, y no lo olviden cuando Urdaneta entre en juego. Y los ocasionales tifones. Además, recuerden de esta imagen las corrientes que desde las Filipinas, Japón arriba, suben, el Kuroshio. Y permitan que les señale los calificativos que las latitudes sur, por los vientos que allí soplan, se han ganado. Las rugientes 40 y las aullantes 50. Este es el entorno físico en el que las Españas, sus hazañas, pusieron en pie. Lo geopolítico, la especia. Todas esas que ven ahí, carísima mercancía, carísimo producto que se producía tan solo en el sudeste asiático, en el sudeste del Indostán, y en las Molucas. Vean el detalle de las Molucas. Producto que llegaba desde tiempo inmemorial a Europa, junto con la seda, tanto por tierra como por mar. Pero al hacerse el Imperio Otomano con el Oriente Próximo y con el norte de África, ambas rutas quedaron cortadas. Es pues la búsqueda de nuevas rutas marítimas para llegar a la especiería, para ir a buscar la especia, el catalizador de la política de este siglo, las nuevas rutas marítimas.
Y a mediados del siglo XV, resulta que tan solo dos naciones desafiaban el Atlántico en forma. Portugal, que tras haber montado Gileanes en 1434 el temido Cabo Bojador, toda la costa africana navegaba. Uy, Dios mío. Ya les dije que me temblaba la mano. Bien. Y, decía, dos naciones tan solo, Portugal y España. Castilla, España, dueña del Cantábrico, y que hasta las Islas Canarias, sin rival, voltejeaba. Pero la búsqueda de estas nuevas rutas marítimas les llevaba inexorablemente a las aguas de pueblos no cristianos. Su rivalidad podía llevarles a pelear entre sí, la Iglesia, buscando que sus fieles no peleasen entre sí ante pueblos no cristianos, dicta las bulas buscando dividir las zonas, separar las zonas de navegación de ambas naciones. Finalmente no. En primer lugar, en 1481, ratificando el Tratado de Alcasovas, el Tratado Civil entre España y Portugal, se establece una línea divisoria, el paralelo precisamente de Cabo Bojador. Al norte navegaría España, al sur navegaría Portugal. Pero la llegada de Colón a las Américas lleva, por ser escueto, a las bulas alejandrinas que cambian la orientación del reparto. Se hará por meridiano, un meridiano trazado al oeste de las islas de Cabo Verde, al oeste del cual navegaría España, a levante de este navegaría Portugal. El Tratado de Tordesillas da valor civil a este reparto y pone claro el meridiano a 370 leguas al oeste de las Cabo Verde, el meridiano de 36 grados oeste y el otro, el antimeridiano, que debería estar a 180, no hay ningún problema teóricamente, pero en aquella época era dificilísimo calcular la longitud geográfica. Ocasionalmente, con eclipses se podía aproximar. No es hasta 1700, hasta el siglo XVIII, cuando con la invención del cronómetro se puede medir con exactitud la longitud geográfica. Dos imágenes han salido para recordarles que desde 1511 Portugal estaba en los estrechos de la Sonda y Malaca, y desde 1520 Magallanes había cruzado el Cano. Volvamos al meridiano y el antimeridiano. Después, 1700 o por ahí, la realidad era esta. Vean, las Molucas y Filipinas estaban en la zona que Tordesillas asignaba a Portugal, pero insisto, eso estaba en gran duda en aquella época. Tan es así casi voy a pedirles por favor, vuelvan y yo le doy un golpe con el abanico para que me lo cambien. Eso es, al siguiente, por favor. Ah, bien. Acuérdense que quedamos en que en esa época no estaba claro el antimeridiano. Bien, llega Portugal a las Molucas en 1511 y la especia llega vía Buena Esperanza tan solo a Lisboa y de ahí a Europa, que se
pagando su precio en oro los europeos restantes. La disputa, la duda era que Portugal arguía haber llegado en 1511 a las Molucas y establecido comercio en ellas en primer lugar, ergo era suyo, decía, pero España, Carlos I de España y V de Alemania, decía que no, que le pertenecían a él dentro del reparto que Tordesillas había hecho. Con esa duda en el aire, el Reino de Galicia, en sus capitulaciones al rey de España, con gran visión de futuro, pide que se levante la casa de contratación de la especiería en La Coruña. Bueno, déjelo ahí, no volvamos atrás. Vale. Que se levante una casa de contratación de la especiería en La Coruña. Fíjense en la fecha. No se le contesta en el momento. El Cano llega a Sevilla con la victoria cargada de clavo. El deseo por la especia aumenta y por gobernarla desde España con ello. Pero, y no olviden que esto es una prueba del talante hispano de la época, el rey Carlos I, y ya había una expedición preparada, dispone que en tanto no se aclara eso, hay una suspensión temporal de viajar a la especiería, el respeto al otro. Al par, con visión de futuro, autoriza que se levante la casa de contratación de la especiería en La Coruña, independiente de la casa de contratación de Sevilla. ¿Qué ventajas tiene la casa en La Coruña? El puerto es un puerto magnífico y los europeos, magnífico y seguro, más rápido para los europeos recoger la especia. Es un puerto estupendo para construir grandes buques. La madera y el hierro están más próximos y su acceso directo le hace lejos de los inconvenientes del Guadalquivir. Es agua salada. En el agua dulce del Guadalquivir se cría la broma, que es un gusano que infecta la obra viva de los barcos de madera, y el contrabando se viene abajo. Las conversaciones para dilucidar a quién pertenecían las Molucas, llevadas a cabo en Elvas, Badajoz, abortan, fracasan, y entonces el rey de España decide enviar una expedición a las Molucas con un doble objetivo, el comercio y establecer la soberanía en las islas. Para ello ordenará en la flota que envía, ordenó que 2 naves de la flota se quedasen para asegurar esa soberanía. Y pone en pie una flota de 7 naves. Las 4 que ya tenía y 3 más, y las pone, uy, no soy yo solo, qué consuelo, perdón. Y la flota de 7 naves al mando de Jofre de Loaísa. Como segundo comandante lleva a Juan Sebastián Elcano, al que acompañan familiares, y un jovencito Urdaneta, a su cuidado, a su formación. Las instrucciones para el viaje son claras y, repito, muestra el talante hispano. No interferir en el dominio portugués, ni tocar ni interferir, insisto. Deja a la elección de la derrota, la elección de la derrota a seguir, la deja a cargo de los mandos de la expedición. Respeto también al que va a pelear en la mar o en tierra. Y buscar a los náufragos de la Trinidad. Recordarán que de Magallanes la victoria del Cano llegó, pero la Trinidad quedó perdida allí arriba. Insisto, muestra del talante hispano. La financiación de la expedición, como todas las anteriores, no era exclusivamente de la corona. La corona financia el 70% y el resto particulares. Los Fugger-Welser, muy conocidos de Alemania, el conde de Andrade, uno de los impulsores de la petición
del Reino de Galicia por la especiería, Cristóbal de Oro, un burgalés que estuvo siempre en todos estos asuntos, y otros. Además, gracias. Otro asunto importante en lo que a financiación se refiere es que si un armador pone buques en la expedición, queda libre de impuestos por los beneficios que en ella obtenga. La preparación y el comercio quedan en manos privadas, y es que el rey solo regulaba, no monopolizaba. Importante también, perdón, me estoy excediendo quizá al señalar el talante hispano de la época. Ante esto, el cabildo coruñés, una especie de Puerto Franco, se esmera y pone en pie rápidamente 2 astilleros y ordena levantar 3 castillos como defensa del puerto. Luce un amanecer espléndido para La Coruña, pero su brillo ha sido de poca duración, como veremos. Y es que no. Bien, la segunda parte, me temía que era eso, la expedición propiamente dicha, con un prolegómeno. El prolegómeno, en tanto se preparaban los buques en La Coruña, es que en 1524 se busca si existe paso del noroeste. Esteban Gómez, un desertor de Magallanes, se pone al frente con una nave, se va a recorrer la tierra desde las Floridas hasta la tierra de los bacalaos, buscando si hay una manera de ir por el noroeste hasta el Pacífico, por el norte de las Américas. No encuentra tal paso, es más, puedo añadir ahora que se está encontrando ahora, que es ahora cuando los hielos dejan. Se encontró a finales del siglo XIX, pero en condiciones muy peculiares. Bien, fracasa, pero sus anotaciones, sus tomas de situación son tan buenas que 4 años más tarde un cartógrafo, Ribeiro, edita un mapa que describe casi a la perfección la costa de Levante de los Estados Unidos. Añado que esa costa de los Estados Unidos, de los actuales Estados Unidos, durante mucho tiempo se llamaron Tierra de Esteban Gómez, en honor de este navegante. Y aquí permítanme añadir, la primera ciudad, la primera instalación seria de Inglaterra fue en 1584, de pocos años, 2, 3, 4 años de duración, nada más. Pero más al sur, 20 años antes, España había fundado San Agustín de la Florida, un asturiano, Menéndez de Avilés, que sigue hoy, la primera ciudad de los hoy Estados Unidos. En La Coruña, el 27 de julio, Loaysa enarbola su chambergo, al fondo la algarabía de la dotación de las San Lesmes, que se estaba despidiendo de sus paisanos coruñeses, y la flota se hace a la mar. 4 naos, 2 carabelas, un patache, 450 hombres. Navega, su primera escala es en La Gomera, donde hacen aguada y en reunión de mandos deciden, recomendación de Juan Sebastián Elcano, navegar hacia el sudoeste, es decir, pasar por el sur de las Américas. Se hacen a la mar y comienzan al poco las peripecias, los accidentes, las incidencias marineras. La Santi Espíritus, una de las naos, pierde el palo mayor.
el avistamiento de una nave que se supone francesa, en aquel momento, como verán, enemiga de España, y que resulta ser portuguesa, provoca serios enfrentamientos entre dos de los capitanes y el capitán general. Lo relato porque vean que la navegación no es salir, esperar el viento y tomar el sol. Tocan Annobón, en el Golfo de Guinea, donde hacen aguada, víveres frescos, se hacen a la mar, nuevos incidentes marineros, llegan a las Américas, a la bahía de Espíritu Santo, un tanto al norte del actual Río de Janeiro. Siguen navegando hacia el sur y a la altura del Río de la Plata, un temporal dispersa la flota de 7 naves. Siguen toda una serie de vicisitudes marineras interesantes para denotar el talante de la gente que allí va, que para relatarlas mejor pasaremos a una carta de mayor escala, de escala mayor. Mire, voy a intentarlo yo y ríñame si me equivoco. Lo divide la flota, ese temporal, en 3 naves, en 3 grupos, 5 juntas, una nao y una nao. Navegando hacia el sur, en medio camino, se reúnen las 5, una de las naos, y arriban al puerto de Santa Cruz. Ahí deciden qué hacer. El Patache coloca las señales que habían acordado en La Gomera para caso de dispersión. Estas señales consistían en una cruz y al pie de la cruz, o sea, elevar una cruz y al pie de ella enterrar una olla de barro con relato y las instrucciones a seguir cuando la encontraran. Una de las naos, la San Gabriel, se va a buscar a la otra nao. Las 4 restantes navegan hacia el sur. He aprendido. Llegan a Río Gallegos, donde encallan. Por suerte, la marea las pone a flote y pueden seguir navegando hacia el sur. Llegan al Cabo de las 11.000 Vírgenes, lo doblan y entran fondeando en el Estrecho de Magallanes. Un día más tarde, un temporal embarranca las antiespíritus, destrozándola, se pierden los pertrechos, la nave por supuesto, y mueren 9 hombres de la dotación. En el ínterin ha aparecido la otra nave perdida. Llega al puerto de Santa Cruz y a partir de ahí se ponen a navegar hacia el sur. Entre tanto, las 3 naves que quedaban en la bocana del estrecho se introducen en el estrecho hasta el nordeste de Bahía Victoria y ahí entra en contacto amistoso con los naturales, los patagones. Al poco, las 3 naves restantes se incorporan a este grupo. Con todas ellas juntas, el capitán general Loaiza ordena a Elcano que vaya con las 2 carabelas y el Patache a rescatar los tripulantes perdidos de las antiespíritus y recobrar los pertrechos. Un temporal lo rescatan, lo recogen y al ir a regresar a Bahía Victoria, un temporal los expulsa. 2 de los buques logran entrar, pero la San Lesmes es expulsada fuera. Y este temporal tuvo otros efectos más graves que esto de expulsar a la San Lesmes. Y es que en vista de cómo pintaba el tiempo, una de las naves, la Anunciada, decide tomar el camino del Cabo de Buena Esperanza en lugar de seguir al Pacífico. Nunca más se supo de ella. Y la otra, la San Gabriel, socapa de rescatar el batel que había perdido más al norte, decide marchar y
tras serias vicisitudes con naves francesas frente al Brasil, de las que sale victorioso, llega a Bayona en la fecha que ustedes pueden ver ahí. En vista del mal estado de las naves, la capitana, la Victoria, en muy mal estado, Loaysa decide subir al puerto de Santa Cruz. No eligen, no todos los vulcanes son adecuados para las reparaciones. Va al más adecuado de los que ha encontrado. Una vez reparadas las naves, puestas a punto, vuelven al cabo de las 11.000 vírgenes y embocan el estrecho. Pero hemos dejado a la San Lesmes por ahí perdida. Veamos lo que fue de ella. La expulsa el primer viento al sudoeste, luego al sudeste, luego arrumba al sudoeste, pero otra vez las abullantes 50 le obligan a volver atrás. Y son gentes del Finisterre español los primeros en llegar a los 55 grados de latitud sur, en el acabamiento del mundo, en honor del capitán de la San Lesmes. Esa zona recibe el nombre de Mar de Oces. Oces era el capitán de la San Lesmes. Finalmente logran reincorporarse a Bahía Victoria, suben con las demás a Santa Cruz, reparan y finalmente el 8 de abril todas ellas embocan el estrecho. El 26 de noviembre entran en el Pacífico, 47 días de tránsito del estrecho, 300 millas. Bien, salen del estrecho y otra vez, unos días más tarde, una galerna las dispersa de nuevo. Ya sé, hay que apuntar, perdón. Las dispersa de nuevo. 4 naves dispersas. El Patache, escaso de víveres como por barco pequeño, decide arrumbar al norte y por una costa no cartografiada, acuérdense, todavía no habían llegado los españoles al Perú, finalmente llega a Nueva España, al puerto de al puerto que ustedes tienen ahí, Zacatula. La Santa María del Parral arrumba al noroeste buscando las Molucas, navega sin grandes problemas, se supone, llega a las célebres islas al oeste de Borneo y en Barranca la dotación se subleva, muere el capitán, los indígenas dan cuenta de ellos, nunca más se supo. De las San Lesmes hay 2 versiones posibles, una que navegó hacia el oeste y otra que navegó hacia el noroeste pasando por la Polinesia francesa. Hablaremos luego de ellas. Únicamente la Victoria y tras haber perdido a Loaysa y a Elcano, escorbuto, mala alimentación, únicamente la Victoria logra llegar a las Molucas. Veamos parte de su recorrido. La primera isla que avistan es Taongi, pero un atolón inadecuado del todo para hacer víveres, reparar o lo que sea. Continúan su navegación hacia las Islas de los Ladrones, que había bautizado Magallanes y hoy se llaman las Marianas. Y allí, entre los nativos que vienen a recibirlos, está un gallego. Hay un gallego en la luna que nacido en el Ferrol, un gallego, Gonzalo de Vigo, desertor del viaje de Magallanes, los nativos de Guam. Recuerden hasta cuándo ha sido española. Los nativos de Guam les facilitan
el agua, los víveres, etcétera, etcétera. Salen de allí, continúan, tocan Mindanao, ahí Gonzalo de Vigo hace de intérprete, facilitando tremendamente la tarea. Finalmente llegan a Guiloló, en las Molucas. Han salido 7 naves, 450 hombres. Llega una nave, 105 hombres. Y no acaban aquí las reducciones. Y entre tanto, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue de las Sanlesmes? Veámoslo sobre el mapa que indica el poblamiento del Pacífico por gentes provenientes del sudeste asiático. Este es el área donde se supone que en las Sanlesmes empleó sus días. 2 versiones hay sobre lo que le sucedió. Una del bibliotecario francés Hervé, que sostiene que navegó un pelín rumbo al sur, luego al oeste, llegó a la costa australiana y subió por el levante de esa costa hasta llegar al estrecho que la separa de Nueva Guinea. Ahí navegó hacia el oeste y al llegar cerca de las Molucas, los portugueses la combatieron, la hundieron sin supervivientes. La versión de un australiano, Langdon, que Gorrochategui apoya y contribuye a hacer bien, sostiene que, tras el punto de dispersión, navegó o fue arrastrada hacia el noroeste y llega al atolón que ustedes ven ahí, de a mano. Vara para salir de la varada, arroja el lastre pétreo que llevaba y la artillería. En 1929 se ha encontrado ese lastre pétreo y la artillería. Lo que pasa es que el origen de los cañones está en discusión hoy en día. No está claro de quién podría ser el lastre pétreo, pues vaya a saber, pero enlaza con el entallo. Logrado reflotarse, siguen navegando hacia el oeste y llegan al siguiente atolón, en el que no encuentran facilidades para la reparación. Cumpliendo lo acordado en La Gomera, plantan una cruz que se encontró posteriormente, aunque no la olla. Conviven con los naturales, algunos de la dotación se quedan allí y otros continúan navegando hacia el oeste. Llegan a Raiatea. Este sí les permite la reparación. Ahí la convivencia es estrecha también con los naturales y dejan, amén de sus rastros biológicos, gentes se han encontrado con una tez diferente y un pelo diferente al habitual en las islas. Dejan también rastros de sus creencias, el Génesis, la Trinidad, e incluso en la elaboración de sus canoas. ¿Habrán llevado hasta allí la vela latina? Se afirma que sí, que esa influencia apareció allí. Años más tarde, tripulantes y sus descendientes, o los descendientes más nativos, en barco hecho allí, continúa su navegación hacia el oeste. Se supone que llegan a la isla de Tonga y de allí continúan navegando y arriban a Nueva Esperanza. ¿He dicho Nueva Esperanza? ¿Es así? Perdón. Bien. Y ahí se han encontrado rastros biológicos, tez diferente, en algunas de las tribus de los maoríes. Se han encontrado
restos se especula con que la jaca, el baile de guerra deportivo maorí, tiene alguna raíz en la península. Los hórreos, claro, antecedente en los hórreos gallegos y asturianos, e incluso se encontró un morrión hispano en el fango de alguna de las bahías. Habrán llegado también a la isla de Pascua, en Ferrol dirían, vaití a saber. Bien, visto la leyenda, vayamos a las Molucas. Esta es la geografía de las islas. Sultanato de Ternate, el sultanato de Tidore y Giloló, cuya trascendencia llega hasta el oeste de Nueva Guinea, que está, pues eso, aquí, Nueva Guinea, está en esa zona. A Ternate había llegado Portugal en 1511 y se instala en fuerza, sólidamente. A Tidore llegaron las naves de Magallanes, la Victoria, que estuvo un par de meses ahí, y la Trinidad de Espinosa, que estuvo casi 6 meses entre una cosa y otra ahí, en Tidore. De su trato con los naturales deriva que el sultán de la zona, Al-Mansur, se comprometiese a ser fiel a Castilla, incluso creo recordar que con algún documento por medio. De este buen trato de los españoles a los nativos, a los naturales del país, se beneficiará más tarde la Victoria de Loaiza, que llega en la fecha que ahí ven y se instala en Tidore. Una sola nave, pero esa sola nave causó, en palabras de un cronista portugués que fue gobernador de la zona, bastó esa sola nave para provocar un gran revuelo entre los nativos. Tan adeptos son los moros del Maluco a los castellanos. Puestos ahí, muere el capitán que había llegado, relevo, ordena a Urdaneta que establezca alianzas con los sultanes de la zona, cosa que logra con éxito. Portugal desde el primer momento había hecho valer sus derechos y su desagrado por la presencia de los españoles allí. Debo decir, con respecto a lo del Maluco y tal, a los adeptos, y es que España no iba allí a colonizar, iba a comerciar, o en todo caso a hispanizar. Perdón. Volvamos. Portugal hace valer sus derechos y entonces envía en una determinada fecha una flota con 2 naos, 4, una fusta, un batel y 20 praos a combatir a los españoles, a la única nave española, la nao Victoria. La nao Victoria se abalanza sobre los portugueses y estos rehuyen el combate y esperan atrás. La Victoria aprovecha, y los españoles aprovechan para, con la ayuda de los sultanes, construir la fortificación de la casa de contratación de la especiería allí. Repito, con ayuda de los sultanes. El 12 de enero, nueva embestida portuguesa. Es rechazada por la Victoria, pero los daños sufridos en combate, más los que ya tenía por las navegaciones, hacen que la Victoria se hunda.
llegan refuerzos. Y es que recordarán que Hernán Cortés, motu propio, había ordenado a Saavedra con 3 naves ir a buscar a los náufragos de la Trinidad. No lo habría logrado. Y la cuestión es que la Florida, con Saavedra con la Florida, la única nave en pie de las 3 que llevaba, atraca en Tidore. Y al poco, tras ver la situación y ver que estaba llevadera, vuelve para intentar el tornaviaje. Urdaneta, entre tanto, es enviado a combatir a los portugueses con los praos y 30 hombres que se lleva de la dotación. Un poco más tarde, del 29, Acevedo, con 6 buques, se había ido, Saavedra, Urdaneta, fuera. Acevedo, con 6 buques, toma sin grandes dificultades la cuasi desguarnecida Tidore. Al regresar Urdaneta, se encuentra con que ha perdido el puerto, reúne a los supervivientes que allí había y se emprende una serie de luchas y rebeliones desiguales con los portugueses y el apoyo de los sultanes. Al poco no, en la fecha que ustedes ven ahí, en diciembre del 29, un año y pico más tarde, llega de nuevo la Florida, esta vez al mando de Lasso. Había muerto Saavedra en sus navegaciones intentando el regreso a Nueva España, con 23 hombres nada más. La lucha continúa, se decide pedir una tregua. Españoles y portugueses acuerdan una tregua. Y dentro de la tregua se envía una embajada a Goa, la, digamos, capital del imperio portugués en la zona. Regresa al cabo de un tiempo, en 1533, regresa a la embajada y trae un salvoconducto para que regresen los españoles. 3.000 ducados para costear el regreso, pero sobre todo trae noticias de la firma del Tratado de Zaragoza, por el que España vende las Molucas a Portugal por 350.000 ducados. Y es que necesitaba imperiosamente dinero para costear sus guerras en Europa, las veremos. Pero si vende algo es porque tenía la soberanía, ergo, ello lleva implícito que tiene la soberanía de las islas que están al norte, las Filipinas, que están en el mismo meridiano que las Molucas. Y así, en 1536, Urdaneta y otros 40 más, fruto de los de la Florida, los de la Trinidad, etc., regresa vía Goa y Lisboa a España, tras haber entregado, como era costumbre en la época, y es importante recordarlo, todos los apuntes y notas que en sus navegaciones había tomado. Aquí se me ha escapado el decirles, no va a poder reñirme, que recuerdan, se está aquí, los praos con los que Urdaneta peleaba con los portugueses. Eso le permite conocer la geografía de la zona hasta casi las Filipinas, y sin casi, pero sobre todo averiguar la importancia del monzón, recuerdan, viento de julio a septiembre del sur y del sudoeste, que llegaba hasta esta zona, el monzón, y las corrientes, que eran ascendentes todas, el corrosivo. Esto le permite a Urdaneta conocer eso, y conociéndolo, hacerse una idea de la época adecuada para iniciar el tornaviaje. Tan es así que cuando ya Fraile en México vivía,
presumía de poder volver de las Filipinas, aunque fuese en una carreta, es decir, tenía bien cogido él. Bien, pues esto es, pese a haber dejado los apuntes náuticos, se los debía haber guardado en la cabeza. Seguramente había tomado muchos ramos de pasa cuando era joven, que es lo que estimula la memoria. Perdón. En fin, disculpen las salidas. 450 hombres salieron de España un buen día en esta expedición. Van a regresar 24, 11 años. ¿Valió la pena? Todo vale la pena si el alma no es pequeña. El Tratado de Zaragoza. Razones. Tratado de Zaragoza, porque Carlos vende las Molucas, implícita su soberanía sobre las Filipinas, el lucero sobre La Coruña en la casa de contratación se ha apagado. Decíamos que era para financiar las guerras que España mantenía en Europa. Sí, estos son esas guerras. En 1521 empieza una guerra, fíjense dónde está el papado, que ocupa Europa, Italia, nada del sur de los Pirineos, al norte. Pues para remediar los desequilibrios que esa guerra produce en Italia, el papado convoca la Liga de Cognac para pelear contra España, con esos aliados que ahí ven ustedes, el papado, Francia, Inglaterra, Milán, Florencia y Venecia. La guerra termina con la paz de Cambrai, sin grandes cambios en la distribución en Europa, y ven una notita que dice antiimperial. Carlos era emperador de Alemania desde 1520, pero el papado no le había coronado hasta esta paz, la paz de Cambrai, en 1530. Esos ducados le sirvieron a Carlos I para lo que había gastado hasta el 26 y lo que gastó hasta 1530. Podíamos concluir esta parte. Si la guerra en Europa supuso la pérdida de la casa de contratación de la especiería en La Coruña, la lucha de los españoles en las Molucas propició que la soberanía de las Molucas, de las Filipinas pasase a manos de España. Y finalizando, el envite de Colón, Magallanes Elcano, Loaiza Elcano, Urdaneta, Legazpi Urdaneta, hizo posible navegaciones seguras en ambos océanos de ida y vuelta, que pusieron en comunicación los comercios de 3 continentes, Asia, América y España, lo que dio lugar a la hispanidad y la primera globalización sin servidumbres, eran de tú a tú. Si eso fue así, entre todos pusieron en pie el mayor imperio que el mundo pudo ver. Vean una imagen de 1790. Y todo, como toda vida, cultura, civilización, imperio, llega al cenit, que en este caso se alcanzó en 1812, con la Constitución que a los españoles de ambos hemisferios amparaba. Si llega al cenit, inevitablemente viene el crepúsculo, que en España comenzó de pleno en 1815, cuando los americanos del hemisferio occidental
decidieron tomar en sus manos el timón de sus destinos. Y claro, otros habrán de tener lo que habremos de perder. Otros podrán encontrar lo que en nuestro descubrir fue encontrado o no encontrado según el destino dado. Pero lo que no tendrán nunca es la magia que evoca lo lejano y hace historia con ello. Y así, su gloria es sólo la aureola dada por una lumbre prestada, lumbre que prestó Iberia. Al crepúsculo sigue el olvido que según Benedetti está lleno de memoria, y memoria que en 1905 un nicaragüense despierta. Ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hisparia fecunda, espíritus fraternos, luminosas almas, salve. Y en la caja pandórica, donde tantas desgracias sufrieron, encontramos de súbito, talismática, pura, riente, cual pudiera decirle en sus versos Virgilio Divino, la divina reina de luz, la celeste esperanza. Esperanza. Esperanza en olvidar el olvido y que la hispanidad resurja. Ustedes, damas y caballeros, tienen la palabra. Y efectivamente la tienen, así que adelante, si alguien quiere... Silvia, por ahí, adelante. Buenas tardes. Muchas gracias. Me han gustado mucho los mapas para explicarnos tanto el viaje de ida como el retorno. Y no solo eso, sino los poemas que nos ha estado leyendo. Gracias. Yo le quería preguntar, hemos visto la foto de esa fortaleza que construyó España con ayuda de los sultanes, por lo menos entiendo que lo que queda, y ¿sabe usted si ahora eso es un museo o solamente la fotografía que ha quedado ahí de la fortaleza, que entiendo que era bastante grande? Gracias. Es una fotografía actual. Luego entiendo que es una... Si me lo hubiese preguntado hace una hora, lo buscaría en Wikipedia. No creo en eso que se dice inteligencia artificial, ni mucho menos, pero creo, y perdónenme, es una pequeña tontería por mi parte, es una herramienta magnífica para averiguar todo lo que se... En resumen, no puedo decirle lo que es, pero le aseguro que esa fotografía es actual. Es decir, está en pie todavía esa casa de contratación. Por cierto, el Juan Sebastián Elcano estuvo, me parece que no hace algo así como 10 años, atracado en Tidore, y ahí habrán averiguado y puesto en pie. Intentaré recordarlo la próxima vez. Gracias. Perdón. ¿Alguna pregunta más o comentario? Por aquí, el caballero. Un momentito que... El micrófono sobre todo es para la grabación, porque esto luego va a YouTube y ya sabe, para que se oiga la pregunta. Almirante, enhorabuena, pero has estado demasiado modesto con tu pueblo, porque el conde de Andrade no solo puso después dinero, sino que fue el diputado a Cortes de Santiago que convenció, uno de los tres que convenció a Carlos V cuando compró la corona imperial en Santiago de Compostela. Le sacaron lo de la casa de contratación y como era de tu pueblo debías haberle realzado. Yo lo diré este verano en Pontedeume a ver lo que pasa. No me digas, ¿vas a contar esto? Voy a decir que no dijiste. Tenga usted amigos para que le hagan esto. Gracias.
así es, el papel fue destacadísimo, el del conde de Andrade. Habría que poner un mapa diciendo cuál era la jurisdicción del conde de Andrade en esa época y su importancia dentro del Reino de Galicia. Pero les puedo añadir que el escudo que han visto ahí está en el Torreón de los Andrade, en Puentedeume, La Coruña, a tiro de piedra de un metrosidero, uno de los árboles que de Nueva Zelanda se llevaron a Galicia para plantarlos allí y hacer una ecología compartida. Perdón, no me dejé hablar. No sé si hay alguna otra pregunta más o alguna intervención. Por aquí, el caballero. Gracias. Almirante, gracias. Siempre es un placer escucharte y lo disfruto y aprendo. Una duda que me surge a lo largo de la presentación es que si hubiesen encontrado el paso del noroeste, tarde o temprano se hubieran encontrado con la corriente del Kuroshiba. Y esos barcos, tengo entendido que eran malos ceñidores. Si lo hubieran encontrado, ¿hubiera supuesto para la nación descubridora una competitividad, una competencia para España? Gracias. No podían encontrarlo, mejor dicho, de haberlo encontrado, no podrían haberlo cruzado. Fíjate que no llegaron al norte del Labrador, se quedaron un poco al sur del Labrador, y es que a partir de ahí ya la navegación es harto dificultosa. Tendría que haber pasado por el norte del Labrador y el sur de Groenlandia, pero es que a partir de ahí las aguas, ocasionalmente libres de hielo, son con corrientes contrarias y vientos contrarios, ergo no habrían podido cruzar, habría sido imposible. Y incluso el estrecho de Bering no siempre está franqueable. Intuyo que la razón de no ir más al norte del Labrador por esas dificultades, que además, si recuerdas, los vientos ahí arriba ya son, siguiéndola, empiezan a tener otra orientación, llevándolas por otra lado. Físicamente existía, no era navegable, bajo ningún concepto aquel rincón. Ahora que está de moda lo de Groenlandia, a lo mejor podríamos reivindicar un trozo también. Bueno, no sé si hay alguna última pregunta. Si no es así, creo que podemos dar por terminada el acto de hoy, que vamos, no puede ser de otra manera, ha sido estupendo, hemos aprendido una barbaridad. Es verdad que los mapas han ayudado muchísimo, aunque bueno, el mando estaba un poco rebelde, pero bueno, en fin, creo que todos nos vamos hoy sabiendo un poco más. Espero que esto, como bien decía el almirante, pues cada vez nos sirva para seguir edificando más esta recuperación, o mejor dicho, olvido del olvido, ¿no? Como decía, que podamos seguir uniendo piezas en este puzzle que tenemos vacío, y que dentro de las generaciones futuras, digamos, pues no sea una pérdida de su historia, porque realmente, fíjese con lo que está pasando ahora, estaba pensando yo ahora, todo lo que está pasando en Venezuela, Groenlandia, todo esto, en cierto modo es consecuencia de haber olvidado nosotros esto, ¿verdad? El que la hispanidad esté fragmentada en trozos permite que las potencias, en este caso anglosajonas como Estados Unidos, pues campe a sus anchas por lo que fue la Hispania, ¿no? Bueno, pues es así, en fin, quién sabe, igual esto luego cambia las tornas, y igual que cayó la hispanidad, caen estos, y después veremos. Quién sabe, igual. Lo que sí que es gracioso es, a mí lo que me da una mínima esperanza es que, fíjense los años que han pasado, la tremenda diferencia ya que hay, los prestados diferentes, y sin embargo tenemos una base cultural que es inquebrantable. Yo tengo un amigo de Quito, y me sorprendió muchísimo que tenía más en común con él que con la otra compañera que teníamos en el laboratorio, que era una portuguesa. Y miren que Portugal está bastante más cerca que Quito.
Y, o sea, tenemos ahí una unión que no se rompe tan fácilmente, ¿eh? Por más que haya desunión política, pero la unión cultural es muy, muy difícil de romper. Y eso no sé si lo han hecho los anglosajones ni ningún otro imperio. Bueno, los romanos igual sí, pero el resto... En fin, bueno, lo dejo ahí. Pues nada, gracias, almirante, por esta tarde tan estupenda. Y bueno, te esperamos más veces por aquí para seguir completando estos pasajes de la historia. Y a ustedes, pues nada, les veremos en nuestra próxima charla, que como me he dejado la chuleta, no sé cuál es. Sí. Es verdad, perdón. El próximo martes, bueno, tenemos un pequeño acto previo en el que vamos a recibir al alcalde de un municipio de Puerto Rico. Precisamente pues, seguimos poniendo granitos en esto de intentar reunir a la... Entonces, es un municipio que no recuerdo ahora su nombre, es se me ha ido el final del nombre. Aguadilla, exacto. Es un municipio que ha reconocido ya varias veces oficialmente, mediante votación municipal y tal, el legado hispánico. Han hecho bastante por recordar aquello y por hacerlo de forma institucional. Y entonces, bueno, vamos aquí a reconocerles a nuestra vez el haber hecho esos intentos de, bueno, aunar España con Puerto Rico. Y después, pues tenemos una charla interesantísima que se titula ¿Dejarías tu vida en manos de una inteligencia artificial? No les digo más. Yo ya les digo que no, pero en fin. Sin saber lo que nos va a decir, creo que no creo que haya muchos aquí que lo hiciéramos. Pero bueno, en cualquier caso es un tema muy de actualidad que ya hemos tratado varias veces aquí también, el tema este de la inteligencia artificial, que es otro de los que tenemos siempre en boga porque está ahora, en fin, también de revés de actualidad, y veremos a ver qué nos cuentan. Igual nos convencen. En fin. Bueno, pues hasta el próximo día entonces.